La paz del Señor, muy buenos días, mi querida alma contemplativa, me alegro muchísimo de saludarte. Estamos hoy a martes 3 de octubre y el Evangelio es de San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. Dice lo siguiente: Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo, que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Vamos a detenernos, querida alma contemplativa, en varios datos de este Evangelio que me parece que nos pueden ayudar y que nos pueden dar luz. En primer lugar, dice el Evangelio: cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo. Jesús fue llevado al cielo cuando se completó su vida. Jesús fue llevado al cielo cuando llegó su hora, cuando llegó el momento que el Padre tenía decretado. Jesús no murió antes de tiempo, ni murió después de tiempo. Murió cuando tenía que morir. Y esto pasa con cada uno de nosotros, con cada persona. Cuando miramos la vida con fe, que es como hay que mirar la vida, para mirarla bien, para entenderla correctamente, para entenderla en su verdadera dimensión y profundidad. Cuando miramos la vida con fe, comprendemos que nadie muere antes de tiempo y nadie muere tampoco después de tiempo. Las personas morimos
cuándo tenemos que morir. Las personas morimos cuando llega el momento, cuando llega nuestra hora, cuando llega el momento que Dios Padre sabe que es el momento adecuado. Nosotros muchas veces no entendemos el misterio de la muerte. Nos parece a veces que hay personas que mueren antes de tiempo. Y es normal que nos parezca eso, porque hay pérdidas que nos duelen mucho. Pero si miramos la vida con fe, comprendemos que no es antes de tiempo, que Dios elige el momento adecuado. Muchas personas, tal vez te ocurra a ti, le tienen miedo a la muerte. También es normal que surja ese miedo a la muerte. Pero cuando nuevamente miramos la vida desde Dios, con fe, con los ojos de Dios, eso nos ayuda mucho a superar el miedo a la muerte, porque la muerte no es el final. La muerte es el paso al cielo, a una vida más plena, a la vida verdaderamente feliz. Dice el Evangelio entonces que cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Jesús no toma la decisión más fácil. Ir a Jerusalén no era la decisión fácil, todo lo contrario. Era la decisión más dura y difícil. Es muy importante que en nuestra vida aprendamos a tomar las decisiones como las toma Jesús. No tomes las decisiones de tu vida basándote nunca en lo que es más fácil o en lo que es más placentero o en lo que va a tener mayor aprobación por parte de las personas que te rodean. Toma las decisiones de tu vida mirando al amor. ¿Qué es amar más? ¿Cómo voy a amar más? ¿Cómo voy a parecerme más a Dios, que ama siempre a todos? Ten este criterio para decidir.
lo que es más amor. Van camino de Jerusalén y en una aldea de samaritanos no les quieren recibir, porque iban camino de Jerusalén y los samaritanos se llevaban muy mal con los judíos. Y entonces le dicen Santiago y Juan: ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo, que acabe con ellos? Y Jesús se vuelve y les regaña. El camino de Dios, querida alma contemplativa, no es el camino de la fuerza. El camino de Dios no es el camino de obligar. El camino de Dios no es el camino de imponerse. El camino de Dios no es el camino de convencernos amenazándonos o metiéndonos miedo. El camino de Dios es el camino de la libertad y del amor. Este es el camino de Dios. Muchas veces vas a conseguir resultados más rápidos convenciendo a los demás mediante la amenaza o el miedo. Imagínate que quieres convencer a alguien de algo o quieres ayudar a alguien a cambiar. Tú puedes hacer eso mediante la amenaza y el miedo. Y muchas veces la amenaza y el miedo obtienen resultados inmediatos. Las personas hacen lo que les decimos. El problema es que construir cualquier cosa, lo que sea, sobre la amenaza y el miedo, supone que lo que estás construyendo tiene los días contados. Porque todo lo que se construye sobre la amenaza y el miedo termina desmoronándose. El camino de la libertad y del amor es un camino en el cual los resultados son mucho más lentos que el camino de la amenaza y el miedo. Pero son resultados mucho más estables y duraderos. Si tú construyes algo basándote en la libertad y el amor, construyes algo enormemente sólido, que dura para siempre. Esto es lo que te quería comentar, querida alma contemplativa, a raíz del Evangelio de hoy. Un abrazo muy grande.
El Señor te bendiga. María te bendiga.